en la agricultura, en la industria, y diferentes actores del gobierno nacional teníamos diferentes discursos sobre qué había que hacer en esa mesa de negociación. Había algunos que estaban más predispuestos que otros a entender las razones de Brasil, ¿no? Gente que está más predispuesta porque tiene una formación, ¿no? Diplomática, tiene otra formación. Entonces se unificó, ahora hay ventanilla única, nadie se equivoca ahora qué es lo que hay que hacer en esas negociaciones. ¿Cuáles fueron los instrumentos para saldar aquella restricción externa que nos venía condicionando desde 1880? ¿Y cuáles son los otros instrumentos para que el empleo asalariado sea el mecanismo de integración social? La primera cosa, el tipo de cambio competitivo que nos permitió tener en estos últimos 9 años un superávit comercial muy importante, como vamos a ver más adelante en los cuadros. Ese tipo de cambio competitivo nos permitió el superávit comercial que nos permitió superar la vieja restricción externa del modelo transportador, la vieja restricción externa del modelo sustitutivo de importaciones y del modelo de hegemonía financiera. Porque en el modelo de hegemonía financiera había un déficit comercial importantísimo, como vamos a ver en un cuadro que tenemos para presentar como diferenciándolo el modelo de los 90 con la actualidad. Ahora este tipo de cambio competitivo genera una ganancia extra a los sectores exportadores argentinos. Si un exportador gana con el 1 a 1, si yo le devalúo 4 a 1, gana 300% más que antes. Y no porque este señor hizo un adelanto tecnológico, ni porque hizo una inversión extra, nada. Yo hoy tengo 1 a 1 y mañana decido devaluar, le estoy transfiriendo mucho ingreso al sector que exporta en este país, que es el sector productor de agricultura. Con lo cual a estos chicos se decidió retener algo para hacer políticas de ingreso y hacer políticas para el mercado interno. Se le va a sacar parte de esa renta extraordinaria que ellos están recibiendo por una decisión política. Es político tener el tipo de cambio 4.40, ¿no? No es un tipo de cambio de mercado. Si nosotros dejáramos al mercado operar en el tipo de cambio caería mucho. Se revaluaría como se revaluó en Brasil en los últimos 2 años. ¿Está bien? Porque hay muchos dólares entrando de las exportaciones argentinas. Con lo cual, con las retenciones hemos conseguido el superávit fiscal y hemos tenido una política de desendeudamiento a partir de la acumulación de reservas. Esas dos columnas, no depender del ciclo externo, no depender de la demanda externa para crecer acá. Tener una política fiscal y una política de ingreso que permita que el mercado interno siga siendo creciente aún cuando hay una crisis internacional como fue la del 2009. Y vamos a ver si ahora, cuando se está cayendo el mundo, los argentinos logramos tener un escenario de crecimiento o no. Estas 3 columnas fueron las que permitieron superar aquellos ciclos de 3 años de crecimiento, ajuste, 3 años de crecimiento, ajuste, 3 años de crecimiento, ajuste. Hace mucho tiempo que la población argentina no escucha la palabra ajuste. Y yo los invito a que ustedes hagan un repaso de cómo se votó en el 83, cómo se votó en el 89, cómo se votó en el 95 y cómo se votó en el 99. Y yo quiero que me digan si ustedes, alguno votó con tranquilidad en una elección presidencial. Los ciudadanos argentinos han votado con tranquilidad que no iba a haber crisis fiscal, ni crisis externa, ni crisis de tipo de cambio en el 2007 y en el 2011. Digo porque hay alguna gente que dice que nosotros no nos preocupan las instituciones, que no somos republicanos, etcétera, etcétera. Y parece ser que los únicos que estamos ofreciendo un escenario de tranquilidad al pueblo argentino en el medio de la mayor crisis del capitalismo en décadas, somos nosotros que somos personas que parece que nos preocupan poco las instituciones. ¿Cuáles son los impactos sociales de este modelo que tiene estas 3 patas? Nos proponíamos recuperar el empleo como mecanismo de integración social para combatir la pobreza y disminuir las desigualdades. Eso fue lo que le damos. 2003, 14,1. No estoy poniendo el 25, que siempre planteamos en mayo del 2003. Esto es 2003, fines del 2003, 14,1. Para no exagerar la comparación. Ha bajado la tasa de desempleo permanentemente. Acá está la crisis del 2009. Sí, de 7,2 aumenta, vuelve a bajar y sigue bajando en el 2011. ¿Por qué lo puse en rojo? Para que entendamos este tema del empleo asalariado como principal objetivo de toda la política pública de este gobierno, de toda, de todas, siempre el empleo. Ese es el único objetivo que tenemos.
que papá y mamá vuelvan a llevar, a ser los proveedores de satisfactores de necesidades básicas vía el empleo asalariado. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Por qué marco el 2009? Porque en el 2009 hubo un dilema de política pública y un chico rubio de ojos celestes que se creía que estaba en el gobierno porque había hecho un concurso internacional de economía, le dijo a la presidenta que no pagara con reservas si no quisiera un ajuste fiscal. Y la presidenta veía que esto estaba aumentando y cómo voy a hacer un ajuste fiscal si yo quiero generar empleo. Si yo quiero generar empleo, tengo que, en vez de hacer ajuste, cuando hay crisis tengo que gastar más, no menos, más. Porque ahorrar en tiempos de crisis es irse al precipicio como nos mandó de la Rúa, o como está mandando Grecia a su pueblo, como está mandando España a su pueblo. Entonces la presidenta, por suerte, no le hizo caso a este doctor en Ciencias Económicas de Chicago y se llevó por su principio, por sus convicciones, y por supuesto que parece ser que esta presidenta, que no es economista, que es abogada, sabe más de economía que este señor. Porque parece que hizo lo que ella creía que había que hacer, pagó por reserva, al poco tiempo Argentina retomó el sendero de generación de empleo y hoy tenemos las mismas reservas que teníamos antes que este señor se metiera a opinar. Por supuesto que la oposición en este momento, ¿se acuerdan? Las elecciones, qué sé yo, armó un escándalo terrible y quería que este señor se quedara, porque ellos veían que en 2011 era de ellos. Crisis en 2008 en el campo, ellos ganan y dicen, bueno, ¿para qué van a usar las reservas? Dejen las reservas para cuando nosotros llegamos. Que la presidenta haga el ajuste, que la presidenta pague el costo político, paga con ajuste, nosotros nos quedamos de la reserva con nosotros, salimos. Perfecto. Por suerte, la presidenta no hizo lo que ellos creían que iba a hacer y el pueblo argentino entendió dónde estaba el coraje para enfrentar la crisis internacional. La otra cosa que nos proponíamos era reducir la pobreza. Y vaya si hemos podido reducir la pobreza. Acá vuelvo a marcar una cosa porque también es importante para que sepamos siempre que hay un dilema como ahora, que hay una crisis internacional, para que estemos tranquilos hacia dónde va a ir la presidenta. En el 2006 teníamos el mejor cuadro económico de campo popular al frente del Ministerio de Economía. El doctor Labaña, el espacio peronista. Disculpen los peronistas, que era el mejor cuadro que teníamos en el 2006. Y Labaña enfrenta el mismo dilema, Kirchner tiene el mismo dilema con Labaña. Ahí es donde empiezan los movimientos de precios en Argentina. Y Labaña le dice, si hay un movimiento de precios, lo que hay que hacer es bajar la demanda. ¿No? Ortodoxo dice, si hay mucha demanda, los precios suben. ¿Cuál es el mecanismo para que los precios no sigan subiendo? Que los argentinos consuman menos. Entonces baja la demanda y los precios no suben. Y Kirchner, por supuesto, maestro, dijo, pero si tenemos el 29% de pobreza y tenemos el 10% de indigencia, ¿cómo me va a decir que hay exceso de demanda? Si acá hay argentinos que todavía les falta comer y hay gente que está por debajo de la línea de pobreza, ¿cómo va a haber exceso de demanda? Acá hay otro problema. No me podés explicar la inflación por demanda cuando, si estuviéramos en Suiza, bueno, qué sé yo, capaz que los suizos están consumiendo de más, que están un poco, compañeros, porque estamos consumiendo de más. Pero los argentinos en este escenario, obviamente que acá no había un exceso de demanda. El que quiere explicar la inflación en Argentina como exceso de demanda por vía monetaria, por vía fiscal, me parece que está cometiendo un pecado. No está siendo honesto intelectualmente. Por supuesto, Néstor, un shock donde corresponde a este señor se fue del Ministerio de Economía, y Néstor siguió bajando la pobreza, bajando la indigencia, no le hizo caso a los economistas. Yo les quiero advertir, no le hagan caso a los economistas. Llévense por el sentido común, y el sentido común es maravilloso. Llévense por el sentido común. Seguimos. Lo que vamos a ver cuando veamos ahora la desigualdad es cuál fue el rol de la asignación y de los retiros en esto de seguir bajando la pobreza. Nosotros nos proponíamos, el tercer objetivo era disminuir las desigualdades, y lo que vamos a ver acá es la desigualdad en la distribución del ingreso entre los sectores de altos ingresos y los de bajos ingresos. El 20% de los de bajos ingresos versus el 20% de más altos ingresos en la Argentina, ¿está bien? Y el 60% son los que están en el medio, entre altos y bajos, el 60%, ¿está bien?
Y la desigualdad es lo que ganan los de alto versus lo que ganan los de bajo. Puse el año 74 porque fue el último año donde Argentina, digamos, llegó en ese modelo sustitutivo de importaciones que habíamos dicho que era una sociedad empatada. Hasta ahí estábamos empatados, veníamos a las trompadas, golpes, qué sé yo, pero veníamos empatando con los chicos malos de esta película. Llegó el nuevo modelo, este modelo que nos iba a llevar al primer mundo, este modelo que nos ofrecía integrarnos al mundo, etcétera, etcétera, porque el otro era un modelo pedorro, era un modelo semicerrado, que nos aislaba, etcétera, etcétera. Llegaron los chicos y llegó Hood Robin. En vez de Robin Hood, llegó Hood Robin. Le empezó a sacar a la gente de bajos ingresos para darle al 20% más rico, con políticas públicas. Ya estamos en 1990, ya pasó la dictadura y ya pasó la década de 80. La clase media pierde con este modelo y la desigualdad pasa de 7 veces 42 dividido 6, 7, pasa de 7 veces a 10,8. Ya tenemos 2 dígitos de desigualdad. Siguen los chicos malos al frente del gobierno, pero votados mayoritariamente por el pueblo argentino. En 1994 se profundiza la desigualdad. Siguen perdiendo el 20% más pobre, sigue ganando el 20% más rico y sigue perdiendo la clase media. Por supuesto, la desigualdad sigue aumentando. Vamos al último año de la convertibilidad, que es el último año exitoso de la convertibilidad. Fue el último año de crecimiento en el que creció, después viene la crisis, 99, 2009. El último año exitoso, por supuesto que cuando le va bien a la convertibilidad, le va mal a los pobres. Siguen perdiendo los sectores de bajos ingresos, siguen ganando los de altos ingresos y sigue perdiendo la clase media, a pesar de que la clase media es un poco ingrata con nosotros, y la desigualdad sigue aumentando. ¿Qué le damos nosotros? Del verde pasamos al amarillo, estaba todo mal, y ya pasamos al rojo. ¿Qué le damos nosotros? Más desigualdad aún, porque del 98 al 2003 siguen perdiendo los pobres, sigue ganando lo mismo la clase alta, la clase media recupera casi nada y la desigualdad salta al 14,3. Esa es nuestra herencia. Nuestras políticas públicas, empleo asalariado, crece el empleo, baja el desempleo, baja la pobreza y empezamos. 4,1. Recuperamos algo del 20% más pobre. Lo principal, por eso se llama luces y sombras. Hicimos cosas bien y otras que no estaban tan bien. Vamos a ver cuáles estaban mal. Le empezamos a sacar a los ricos. Estaba volviendo Robin. Estaba volviendo Robin. De Hood Robin pasamos a Robin Hood ahora. Le empezamos a sacar a Toñato, las retenciones, etcétera, etcétera, y le empezamos a dar al 20% más pobre. La clase media, como es un modelo que integra vía empleo asalariado y empleo asalariado industrial, por supuesto que los que más ganan en este modelo es la clase media. Esa clase media terriblemente ingrata con nosotros, sobre todo la clase media de la capital federal. La desigualdad empieza a disminuir. Pero fíjense que del 2003 al 2009 solamente recuperaron una parte muy pequeña de todo lo que perdieron desde acá hasta acá. El 20% más pobre recuperó muy poco con este modelo vía empleo. Y uno podía ser porfiado, podía ser y seguir con esto. Y la presidenta acá decidió 2 cosas. Decidió la asignación universal por hijo y decidió extender la percepción de